Oiga, ingeniero, el presupuesto del Estado no se ha aprobado. ¿Cómo va a ser el gobierno sin presupuesto? Voy para Usted que allá, conoce muy bien este tema. voy para allá, pero le voy a leer un poema que yo les Ah, prometí. usted tenía como exacto. Este es el Usted ya lo poema que prometió. estaba en las manos de ese gran dirigente Ernest Mandela. Se llama Invictus. Este es un poema escrito por William Ernest Henley. Ahora le cuento quién es él. Mire este poema, es cortísimo, bien corto. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado, sometido a los golpes del destino. Mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este poema, escrito por William Ernest Henley, ¿quién es él? Este era un muchacho que tenía cáncer en las piernas, cáncer, en los huesos. Le tuvieron que amputar a los 12 años. Vivió hasta los 57. Este poema estuvo por Nelson Mandela en los años de sus 27 años de cárcel. Y el tiempo lo fue poniendo amarillo. Pero estas ideas de él, y que terminan en esta, soy el capitán de mi alma, esa es la grandeza de un hombre, expresada en la pluma de otro hombre que sufrió y que fue capaz de escribir una belleza como esta. Así es que se forja el carácter, en la lucha. Por eso es que lo que hemos vivido en la lucha, no le tenemos miedo al miedo. Hay gente que cree que inventa el miedo para meternos miedo. Y en este momento, este poema, deben leerlo los panameños y nuestros jóvenes. No está leyendo peleadas de Twitter. Cuando usted tenga dudas, vaya a los clásicos. Veamos el presupuesto. Recuerde que en Panamá, tengo pendiente con ustedes, el lunes voy a comenzar el análisis desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a Minerva. Desde mi ángulo. Voy a comenzar. Les adelanto que he quedado pasmado con lo que he leído. Pasmado. Porque yo siempre veo la justicia, mi querido amigo, como la parte de la sociedad en la que si yo he cometido algún delito, existe la prueba material y científica de que ese delito lo cometí yo. ¿Cómo usted me puede acusar de asesinato a mí si usted no encuentra a la persona que asesiné, ni al arma con que la maté? No hay caso. Entonces, el número de artículos que se declararon inconstitucionales, hay 23 de esos 27 artículos que se sustentan en la falta de evidencia científica. Y lo reconoce la Corte en su escrito. Le voy a hablar sobre esas cosas. Pero hablamos un poco del presupuesto. Mire, el presupuesto de la nación se debe hacer todos los años. ¿Qué pasa cuando el presupuesto no termina en año? Vamos a ver dos teorías. Si el presupuesto no hay, no se llega, no se presenta en el año 24, entonces hay dos caminos. El camino de que queda vigente el presupuesto anterior, es decir, si no tenemos presupuesto 24, queda vigente el presupuesto 23, en sus montos, y queda vigente entonces toda la legislación que permite
el ajuste en el presupuesto por traslado de partida o por replanteamiento. O el Consejo de Gabinete puede aprobar transitoriamente el presupuesto. O llama una sesión extraordinaria, que creo que es lo que el gobierno intenta hacer, ante el presupuesto que debe presentar el ministro de Economía y Finanzas, que debe adaptarse a la realidad económica, social y política del país. No hay ninguna otra vía que mirar esto. El problema de este presupuesto es que los presupuestos son esos, son presunciones que yo hago. La primera presunción que yo me preguntaría es cuál es la tasa de crecimiento para el año 24 que vamos a estimar. 1%, 2%, neta, 3%, 4%, 5%. Ya 5% con lo que vemos va a ser imposible. Porque el presupuesto se compone de ingresos que tiene el gobierno y de ingresos que el gobierno obtiene en la banca, que hasta los últimos 3 años, por los últimos 4 años, con la política anticíclica que desarrolló el ministro de Economía y Finanzas, es decir, anticíclica es la política que va contrario a lo que está ocurriendo. Cuando hay caída de ingresos y hay caída del crecimiento, lo anticíclico es entonces meterle dinero a los consumidores para aumentar la demanda interna. Eso es lo que hizo el presidente Cortizo y su ministro de Economía y Finanzas. Endeudarse para pagar salarios, para que la masa monetaria se mantuviera pidiendo la demanda, mientras nuestros productores producían y nosotros teníamos capacidad de comprarle, bien sea por la vía del salario que pagaba el Estado y la empresa y el bono solidario, que permitió mantener a nuestra población alimentada y tener demanda y plata para pagar. Y ese fue, digamos, el momento en que el sector agropecuario se fajó y los declaramos héroes, igual que los médicos y el país se fajó y nos endeudamos. Usted no recuerda que la mayoría de los sectores privados perdían el endeudamiento como elemento fundamental para mantener la demanda, la capacidad de demanda y poder hacer frente a la oferta. Pero además de eso ocurrió un hecho. Como se creó una crisis general de suministros, la crisis del sistema de comunicación marítimo del mundo, de abastecimiento, se cerraron puertos importantes en el mundo. En China, te recordará, el cierre de China fue total. Y entonces se incrementaron los costos a una velocidad enorme. ¿De qué cosa? De los suministros médicos. E incluso recuerdo aquel avión que llegó a Turquía con respiradores que los Estados Unidos lo acaparó todos y se lo llevó para Estados Unidos. Y recuerdo aquellos días difíciles de que no había vacunas y teníamos que llegar a acuerdo con las... ¿Por qué? ¿Cómo funciona todo el sistema económico? Oferta y demanda. Entonces los servicios médicos, los insumos médicos quirúrgicos, se hicieron carísimos. Y nosotros logramos en Panamá mantener nuestros hospitales en ese mercado de incertidumbre donde lo importante era tener las cosas y no su precio. La gente se olvida de esas cosas. Y entonces nos enfrentamos a eso, a comprar vacunas, a tener respiradores, y 8,000 panameños más o menos murieron. Hoy sigue el juicio contra el primer ministro de Inglaterra, Johnson, por la mala atención que le dio. ¿Se acuerdan de aquellas casas de ancianos donde murieron todos? Y mientras eso pasaba, en Downing Street, 10 de Downing Street, se estaban haciendo fiestas.
el primer ministro pierde su puesto por esas cosas. ¿Usted recuerda a Perú? En donde en Perú la gente moría en las calles y en los hospitales no había mascarilla. Nosotros compramos y creamos un hospital. Entonces, nosotros frente a todas esas cosas, ¿qué hicimos? Nos endeudamos. Cuando yo oigo a la gente dice, bueno, que en Panamá se endeudó, no había ninguna otra forma. Nosotros no tenemos papel moneda. Si no sale un Mireya aquí, y afortunadamente no tenemos papel moneda. Y un día el general Torrijos nos decía en broma, ¿usted se imagina que nosotros emitiéramos papel moneda? Pues entonces nos diera por hacer el farallón. Y emitiéramos farallón, entonces la locura que haríamos. Nosotros no tenemos moneda. Nosotros usamos el dólar como moneda y demás. Hay un tratado internacional de 1904 en la cual Panamá adopta el dólar como moneda nacional. Entonces nosotros, al no tener banco central, no poder emitir moneda, solo tenemos un camino. El camino del endeudamiento. Y para eso era importante mantener grado de inversión. Y fíjese que durante todos los 4 años de la pandemia, por la posición geográfica y por un fenómeno que la mayoría de los que se dicen economistas aquí, que hablan de estas cosas, y abogados que no saben nada de esto, nosotros comenzamos a diversificar la economía. Desde la época de Ricardo Martinelli, todo el proceso, los 35 años, para no entrar a darle más crédito a nadie, que veamos esto con objetividad. Esa diversificación de la economía, que en el caso de minera, ciertamente, se debió a una concepción estratégica que tenía Ricardo, de producir mineral en el Atlántico, de suerte que cuando se producía en el Atlántico y se iba a vender hacia pasara, ¿por dónde? Por el canal de Panamá. ¿Para qué? Para que pasara a pagar peaje. Entonces, esa condición doble de tener una inversión de 10.000 millones de dólares, de pedir millones de dólares, miles de millones de dólares en el mercado, con grado de inversión, nos permitió adquirir dinero a bajo costo. Eso es la política anticíclica. Entonces nos pusimos a desarrollarlo, a pagarlo. ¿Por qué? Porque la gente no tenía que comer, no tenía dinero. Porque además las empresas despidieron casi la cantidad de gente que despedimos. Pero nosotros teníamos una economía. Nunca el canal de Panamá cerró. Nunca. Ningún puerto panameño cerró. Y el mundo se enteró entonces del valor estratégico de la ruta del canal de Panamá. Nunca, como en ese periodo, estuvo claro en el mundo el papel geopolítico de Panamá. No cerramos ningún puerto. Ni el Rincón, a nadie se le ocurrió la locura de cerrar el puerto. El escenario cambia ahora. Ahora tenemos exactamente lo contrario. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque la capacidad de endeudamiento del año 20, 21, 22, 23 nos permitió a nosotros, la caída vertiginosa del año 20, a 17% del PIB, levantarnos en V, rebotar. Y la tasa de crecimiento del 23 de este año hasta septiembre era de 8,5% con grado de inversión. En perspectiva cambió de estable a negativa. ¿Por qué? Porque no estaba claro el futuro de la mina, no estaba claro los niveles de endeudamiento que estábamos teniendo, es decir, el control del gasto. Y requeríamos un ajuste. Y entonces vienen las jornadas de noviembre en las que un puñado de gente esgrimiendo argumentos falsos. Porque ahora cuando pase toda esta hondanada y pase toda la fiesta, nos vamos a dar cuenta de la gravedad de lo que hicimos. Entonces, el presupuesto del 24, mi querido Dustin, tiene que tener en consideración los cambios estructurales que ha sufrido la economía panameña al perder una inversión multimillonaria. 2, al perder grado de inversión y los costos que eso significa. Hay gente que dice, pero Panamá podrá seguir viviendo y será Panamá verde. ¿Cuál es el Panamá verde de que usted habla?
que vamos a producir energía de la luz solar. ¿Quién produce energía y potencia firme? A ver, entonces, cuando uno escucha estas cosas, claro que tenemos que tener mayor autoridad y lo tendríamos que tener en el nuevo gobierno, que va a tener que usar el ingenio, porque la capacidad de inversión pública, la capacidad se va a disminuir porque el costo del dinero es más alto. Y entonces vamos a tener que ver bajar costos de salarios ya pactados. Todas esas cosas son las que vamos a estudiar. Y es por eso que es importante mirar esto. Claro que la nación panameña como tal no va a desaparecer, Justin. Pero nosotros no teníamos por qué caer en este laberinto, si no es porque un grupo de gente minoritario, con el apoyo incluso de medios masivos, llegaron a empujar la nación a un punto en la que quebramos el sistema.